Estado gaseoso. Ese es el proceso en el que el líquido pasa al estado gaseoso, llamado también vaporización. Este proceso ocurre cotidianamente cuando aumenta la energía calórica de los líquidos, por ejemplo, por acción de la luz solar. Cuando la temperatura aumenta hasta superar el punto de ebullición, el líquido se transforma en gas. Es importante señalar que el punto de ebullición es el distinto según el líquido del que se trate. Por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados centígrados y se convierte en vapor. Además de por ebullición, un líquido puede evaporarse a menores temperaturas. Esto se debe a que las moléculas superficiales pueden tener energía cinética suficiente como para romper sus enlaces con otras moléculas y liberarse a la atmósfera. Por eso se produce la vaporización en superficies como la del mar. Sublimación de los gases. Es el proceso de cambio de fase que lleva al estado sólido al estado gaseoso, sin pasar antes por el líquido. Aunque en determinadas condiciones de presión y temperatura puede ocurrir con el agua, ocurre más frecuente con otras sustancias como el yodo, que a los 100 grados pasa directamente a estado sólido a gaseoso. Condensación de los gases. La condensación ocurre cuando la humedad entra en contacto con una superficie fría. Proceso contrario a la evaporización. Involucra la sustancia de energía calórica con un gas. Como consecuencia, sus partículas se mueven más lentamente y se juntan con mayor facilidad, convirtiéndose en gotas de líquido sobre las superficies o precipitándose al suelo. Eso es lo que ocurre en la baja atmósfera cuando, tras alejarse de la superficie de la Tierra, el vapor de agua evaporado se enfría y forma nubes, de las que caen de vuelta las gotas de agua haciendo el suelo. Eso es la lluvia. También puede ocurrir cuando la humedad ambiental entra en contacto con una superficie fría como una botella. Sublimación inversa. También llamado cristalización. En algunos contextos específicos, este cambio de fase es contrario a la sublimación, es decir, involucra el paso de gaseoso directamente a sólido, sin pasar antes por el estado líquido. Tiene lugar bajo condiciones muy puntuales de precisión, que forman las partículas del gas a juntarse hasta formar estructuras moleculares rígidas. Un ejemplo habitual de sublimación inversa se da en los polos de la Tierra, en las cumbres de las montañas o en cualquier otro ambiente donde la temperatura es tan baja que no se forma agua líquida a partir de la humedad, sino hielo y nieve. Características del estado gaseoso. Carece de volumen o forma. El estado gaseoso se caracteriza por no tener forma ni volumen definidos. Si no hay fronteras que lo retenga, se dispersará por toda la atmósfera, incluso como sucede con el helio, escapará fuera de la Tierra. Un gas solamente puede adquirir la forma que le imponga un recipiente. Si un recipiente es cilíndrico, el gas tendrá forma de cilindro. Mal conductor del calor. Este estado se caracteriza también por ser un mal conductor tanto del calor como de la electricidad. Por lo general es menos denso comparado con los estados sólido y líquido, debido a que la mayoría de los gases son incoloros, tal vez como el oxígeno y el dióxido de carbono. Puede determinarse que tanto de ellos hay un recipiente mediante la medida de su presión. Reactivos. Los gases tienden a ser más reactivos, exceptuando los gases nobles, que los líquidos o los sólidos, por lo que son potencialmente peligrosos, ya sea por el riesgo de incendio o porque pueden ingresar con mucha facilidad a los sistemas respiratorios de los individuos. Partículas pequeñas. Las partículas gaseosas además suelen ser pequeñas, siendo átomos o moléculas simples. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso es una molécula muy pequeña formada por 2 átomos de hidrógeno. Asimismo, tenemos el helio, cuyos átomos son todavía más pequeños. Interacciones. Las interacciones en el estado gaseoso son despreciables. En esto se diferencia enormemente del estado líquido y sólido, en los cuales sus partículas están muy cohesionadas e interaccionan fuertemente entre sí. En las moléculas que forman los estados líquidos y sólidos apenas existe entre ellas cierto vacío molecular.